Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Diogo, Flor, Jacqueline, no les escucho. Hola, profesor, buenos días. Sí se le escucha. Ya, perfecto, gracias. A ver, vamos nuevamente a ver con los compañeros, los delegados y los coordinadores de los grupos, con los integrantes, cómo van los avances en los trabajos. Empezamos por el grupo 1, Jefferson Tafur. Jefferson, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? ¿Algún compañero del grupo? Ya que no se encuentra el coordinador. Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. A ver, dígame, ¿se están reuniendo? ¿Cuál es el avance, Bien, Alex? tenemos una obra que nos daba permiso, profesor. Sí, eso Sí, ya quedamos confirmados la semana anterior que la obra ya estaba confirmada, ya tenían también las coordinaciones para el acceso y han ido, los documentos ya los tienen todos. Sí, ya tenemos el informe también, profesor. Nos ha facilitado la obra. Ya. ¿Y las visitas han quedado para cuándo? Eso todavía estamos viéndolo, pero sí lo vamos a hacer esta semana ya. Ya, la idea es que se haga lo más pronto porque ya la próxima semana, como hoy, hay que presentar el trabajo. Sí, profesor, está bien. Gracias. Ya, y también otro punto importante es que vayan viendo para que no tengan problemas en lo que vendría a ser la forma como el grupo va a asistir. ¿Van a ir los 5? ¿Van 2 un día? ¿Quién está coordinando lo de la obra? O sea, ¿quién es la persona que ha tomado el contacto directo con ellos? Es como se llama el delegado, ¿no? Está en nuestro grupo. O sea, él es el que ha coordinado para que puedan acceder. Sí, él es el que va coordinado, profesor. Solamente Ya, que no se encuentra en clase. ya, de acuerdo. ¿Y los documentos? Ya nos facilitó la obra, profesor. Ya, porque había, o sea, han decidido la obra del delegado, porque había otra opción de su compañera Flor. Flor, ¿se encuentra? Flor. Profesor, hola, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Tenemos, en el caso mío, no me completaron enviar todos los papeles. Igual en estos días me dijo que me lo va a completar, pero lo más seguro es la de mi compañero. Igual, si lo vemos, el proyecto y lo evaluamos, ya o sea, fácil sería cambiar, porque el permiso para la visita tenemos de ambas obras y los papeles en este caso también tendríamos de ambas obras. Ya, dígame, pero todavía no se ha quedado con la decisión de cuál obra, porque conversando con usted la semana pasada ya me confirmó que tenía esa obra, pero luego apareció de su compañero Jefferson, que ese día no estuvo en la clase, de que No, también él tenía la confirmación, pero entonces la decisión ya tienen que tomarlo sí, de forma profe, como rápida. les digo, hasta ahora ya no hemos tomado la decisión de que iba a ser de Jefferson, porque es lo que tenemos ya para avanzar y estamos viendo, o sea, para presentar ese trabajo. En el caso de que a mí me falta uno de los papeles importantes que usted mencionó, creo que eran unos 7 puntos importantes, ya en este caso a mí todavía no me han mandado los 7. Me han mandado otros que no se necesitan tanto, pero hay uno, que no recuerdo en este momento cuál es, de que ese Ya. es el que falta. Y por eso, mientras no me envíen ese papel que falta, ese documento, no vamos a poder elegir la obra que yo investigue, ¿no? En este caso. Ya, dígame, y en el caso de su compañero Jefferson, ¿los documentos Sí, están está todo, ya profesor. identificados los que se van a necesitar o todavía va a haber confirmación? No, sí, profe, en el caso de mi compañero Jefferson, sí nos mandaron el expediente completo, está todo. Ya hemos revisado, el compañero se ha encargado de revisar y está completo. Ya, y en lo que corresponde a los accesos, ¿dónde hay más accesos? ¿En los que usted tiene la comunicación o en lo de él? ¿O las Eh, facilidades?
La verdad, el compañero Jefferson nos dijo que podíamos asistir y normal, y en el mío me dijo, tú puedes asistir, como es un contacto directo, me dijo, tú puedes ir a las veces que desees y con las compañeras que desees. O sea, no hay problema en el caso de la visita. Ya, entonces la idea es que lo puedan definir ya en estos días lo más pronto para que puedan tener las coordinaciones para el acceso. Sí, está bien, profe. Sí, eso Ya, lo vamos a entonces tener. por el momento quedaría para que se confirme. ¿Y usted hasta cuándo cree que ya tiene la confirmación? Si es por parte de la obra suya o es por parte de la obra de su compañero. Para la próxima clase el jueves, bueno, ya lo vamos a tener concreto, igual durante estos plazos de lunes a miércoles, yo voy a insistir en conseguir el documento que me falta. Ya, de acuerdo, gracias. A ver, Gracias. pasamos al grupo 2. Jesús Valencia, coordinador del grupo 2. Profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha ido ya las coordinaciones de la semana Profe, pasada? sí, la última obra que pregunté, que fue el día jueves, si no me equivoco, o viernes. No, jueves no, porque fue el día del trabajador, fue el viernes o el miércoles. Ya, Eh, o sea, contacté al residente de obra, fui a la obra y me dijeron que o sea, ellos no tenían problema en dejarme entrar a la obra, pero necesitábamos un SSTR y una carta de presentación. Yo le dije que sí contaba con el documento de la carta de presentación y que podíamos sacarnos el SSTR, pero me dijo que lo coordine con recursos humanos y me envió un correo. Le envié el correo a recursos humanos y hasta ahora no obtengo respuesta. ya, pero la coordinación con recursos humanos era para tener qué información. No, para solicitar el permiso a la obra, porque me dijeron que eso no me lo podían dar ahí mismo en la obra porque necesitábamos primero presentarnos de manera formal mediante el correo. Ya, pero eso la primera vez que usted fue no le dijeron. Sí, eso fue la primera vez que me dijeron eso. Ah, o sea, la obra recién la han contactado la semana pasada. Sí, sí, sí. Y me dijeron eso, me dieron un número, me contacté con el ingeniero Marlon, me dijeron, y de ahí el ingeniero Marlon me derivó a recursos humanos, porque me dijo que no era tan fácil que pudiéramos hacer visitas. Y Ya, hasta ahora dígame, no. ya, y dígame, ¿y el SCTR para qué le pidieron? Para poder entrar a Ya, hacer pero, las. de acuerdo, pero ese SCTR tiene que enviarlo a recursos humanos, porque si no, no le van a dar la autorización. Sí, profe, y eso no nos brinda la universidad, ¿verdad? Es lo que tenemos que sacar nosotros. Claro, Sí, pero estuve esperando, o sea, al menos que me dijeran que sí me van a dar la posibilidad, pero hasta ahora no me responden. ya, y esa es la única opción de obra que tienen, no tienen otra. Hay una que vamos a ir a ver hoy con un compañero a las 3, 4 que está por la universidad, que hemos visto recientemente. Ya, dígame, ¿y han averiguado costos del SCTR? Estuve viendo y me dijeron que se podía pagar por día, por semana y mensualmente, si no me equivoco. Ya. ¿Y cuánto más o menos es el costo? No tengo claro, varía de las No, aseguradoras. si fuera por mes, por ejemplo, ¿no le han dicho por mes cuánto cuesta para ver si el grupo lo va a cubrir el costo? No, todavía no nos dicen y es que todavía no lo vi bien porque no me habían enviado una respuesta en concreto. Y mi compañero me dijo que iba a ver a la obra de cerca a la universidad para ver si ese es un poco más flexible. Ya, dime, ¿y qué posibilidades hay con esta obra? ¿La nueva o la de los La que recursos humanos? verían ahí por la universidad. Eh, De repente hay es, algún grupo que ya lo ha tomado,
como está cerca. No, está escondida, bastante Ah, escondida. ya. Entonces vamos a ir a preguntar. Estamos hablando de qué campus. De la sede de Villa, Ah, en Villa, ya. sí. Y no habría la posibilidad, por ejemplo, que conversen con su compañera Flor, que ha estado hablando del otro grupo anterior, y si ellos, por ejemplo, o con su compañero Jefferson, dejan una de estas dos obras, esa obra cogerla. Profe, de verdad, recién entré, no escuché a mi compañera, pero si es, o sea, si es lo que usted me dice, puedo escribirle a ver si es factible que me dejen alguna de esas obras para que nos puedan ayudar en ese aspecto. Porque ellos tienen dos obras y están viendo el tema de los documentos, ¿no? Como comentó al inicio ella, de que probablemente hasta esta semana ya lo decidan el jueves. Entonces, esa puede ser una posibilidad, ¿no? Porque si pensamos en que no le van a responder pronto, o quizás le responden al final de la semana, y luego de ahí tengan que ir viendo lo que les soliciten, entonces van a demorar. Acuérdese ya que la otra semana es la semana 7. Sí, Y profe, eso eso que me comenta es una buena opción, que por eso, preguntarle a mi compañera. claro, pero eso ya tendrían que conversar con ella. A ver, vamos a ver. Flor, ¿me escuchó? Hola, profesor, buenas. ¿Qué Sí, tal? ¿Habría la posibilidad que estaba conversando con sus compañeros, si por ejemplo ustedes dejarían la obra que ha coordinado, que podría coger el otro grupo? profesor, yo con ese contacto que le dije que tengo de mi parte, Ya, hay otra obra que tiene. Es más grande y, si no me equivoco, creo que queda más lejos. Y aparte yo tengo otro contacto también. Bueno, he visto la obra, no me acerqué porque por la comodidad de mis compañeros que quedan muy lejos, no la ya. aceptaron. Que está una en Puente Piedra y hay otra que está por Los Olivos. Sería cuestión de que yo le pase el contacto del ingeniero y Ya, él que directo que converse, o si no, como es mi amigo, yo hablo con él y le hago el favor de ya, o sea, dígame, darle ya, el... ya, correcto. ¿Y esas obras que ha mencionado son de la misma empresa o de diferentes empresas? La que está por Los Olivos, sí es el mismo ingeniero de Jean Paul, pero en el caso de Puente Piedra es un hospital, es más Ah, grande y es más avanzado, un centro de ya, salud. ya, correcto. De acuerdo, gracias, Flor. A ver, Jesús, Sí, ha escuchado a su compañera? sí, profe, voy a escribirle a mi compañera y voy a coordinarlo ahorita por chat. Flor, por favor, si me pudieras responder, ahora te envío un mensaje para ver si me puedes ayudar con eso, porfa. Claro, como Sí, hemos quedado, la idea es que fuese lo más pronto para que ustedes así ya tengan esa seguridad, pues ya no estén pensando en opciones un poco a la deriva. Sí, profe, está bien. ahorita ya lo voy a coordinar. Muchas gracias por la idea. Ya, entonces, esto estaría pendiente, Jesús, ya para la siguiente clase, a ver que confirme todos los avances que ha habido de lo que hemos estado conversando. Ok, profe, gracias. Ya, hasta luego. José Carson, grupo 3. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. La última vez conversábamos que ya estaba la obra, ya han hecho visitas, ya tienen todos los documentos. ¿Cuál es la situación? Sí, profe, ya tenemos todos los documentos ya. Ya, Estamos avanzando el correcto. trabajo, ya, el informe para el avance. ¿Y algunas coordinaciones de visita ya están? Seguimos conversando, profe, con el ingeniero. Ya, pero algo en concreto a partir de la quincena de mayo o a partir de la primera semana se puede acceder a la Nada, obra profe. de plazos y de tiempos. Aún nada, profe, no hay nada en concreto. Acerca de Ya, la visita. Lo demás ya está todo. ya, pero ¿por qué no hay? ¿No se han acercado, no han conversado? ¿Está paralizada la obra? O sea, ¿cuál es la realidad?
José, Sí. Un momento, profe. sí, le decía, ¿cuál es el motivo por el que no está coordinado eso? En la siguiente semana vamos a realizar la visita, profe. Ya, pero ¿hay la seguridad o están pensando recién ir a hablar? Ahí la seguridad. Ah, de acuerdo. Entonces, quedamos de esa manera ya que confirme más adelante. Gracias. A ver, Ya, grupo 4, Ray Bayón. Ray. Ray Bayón se encuentra. A ver, no se encuentra el delegado, el coordinador del grupo. Vamos a ver algún integrante. La última vez hablé con Diego Pusa. Diego. Tampoco se encuentra Diego. ¿Algún compañero del grupo? Piero Cervantes. Piero. Ahí le paso, ahí le saco, ¿ya? Buenos días. A ver, Piero se encuentra. Piero. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, ¿sabe algo de la obra que ya está confirmada? ¿Han ido? Sí, como le comentó mi compañero en la clase pasada, ya teníamos el contacto del ingeniero y durante estos días le va a pasar los documentos. O sea, todavía no han recibido ningún documento desde la semana pasada hasta hoy. No, todavía. Ya, y para poder acceder, ¿a partir de cuándo les han dicho? Supuestamente el ingeniero estaba un poco ocupado la semana pasada, dijo que durante el transcurso de estos días nos iba a mandar, nos iba a enviar. Ya, entonces, a ver si lo coordinan para que así puedan tener ya los documentos lo más pronto y puedan también tenerlos listos para presentarlos la próxima semana. Piero, ¿me escuchó? Sí, profe, está bien. Ya, de acuerdo. Gracias. A ver, pasamos al siguiente grupo 5, Camila. Buenos días, Sara, profesor. ¿Me escucha? Sara, a ver, coméntenos de lo que ha sido el último avance. Ok, profesor. La semana pasada yo fui sola a la obra. Ya nos dieron los permisos, nos dieron los documentos como ya le había comentado. Y con mis compañeros estaba viendo si podíamos ir esta semana, el jueves por la tarde. Ya, cuando me dice permiso les dieron, ¿a qué se refiere? Ah, el documento del seguro que la universidad nos dio. Ya, pero ¿el acceso ya está confirmado Sí, sí, para sí. esta semana? Sí, Ya, y va a ir todo el grupo. sí. Ya, o sea que en lo que es la asistencia del grupo no hay ningún problema. Todos están permitidos asistir, no va a ser por partes. Correcto, todos. Ya. ¿Y por dónde está esta obra? A ver, Villa El Salvador. Villa El Salvador. ¿Y Sí. el porcentaje más o menos de avance o de acuerdo a lo que se tiene construido, en qué parte están? El 30%. Ya casi está el primer piso, yendo al segundo. Ya, entonces no habría ningún problema para que puedan ver ahí los diferentes avances que puedan tener, de acuerdo a lo que están ellos
avanzando según su cronograma. Ujú, sí. Ya, correcto. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando, de los proyectos, de las obras? No, profesor. Ya, perfecto, gracias. Gracias. Entonces, vamos a continuar ya con lo que vendría a ser las clases del día de hoy. Voy a compartir, indicarles que se han calificado las PCs, están visibles ya para que ustedes puedan verlo. Ya, entonces voy a avanzar con lo que vendría a ser los temas previstos para hoy. Hoy vamos a ver la parte teórica de lo que son las siguientes etapas en la construcción y nos vamos a concentrar en lo que corresponde al movimiento de tierras. Este movimiento de tierras tiene que ver con lo que se ha visto en las clases anteriores. Y partíamos de que teníamos un proyecto, ese proyecto se licitó, se obtuvo la buena pro, se dio al proveedor, en este caso el contratista que se presentó para postular la posibilidad de desarrollar el proyecto. Este contratista obtuvo el expediente técnico, del expediente técnico, él, de acuerdo al contrato, tuvo los planos, con los planos fue al terreno, vio en el terreno que habían que hacer algunas obras provisionales como construcciones y trabajos preliminares. Entonces, se hicieron esos trabajos y se procedió a realizar el trazo y el replanteo. Entonces, hasta allí, toda la etapa previa desde el proyecto hasta la iniciación de lo que es su ejecución está definido. Ahora vamos a ver en qué consiste ya cada una de esas actividades que corresponden al movimiento de tierras, teniendo en cuenta que el terreno está en condiciones muy variadas y esas condiciones tienen que ver con la forma y la ubicación del proyecto. Si los proyectos están, por ejemplo, a determinada altura, es decir, en el interior del país, 2.000, 3.000 o mayor cantidad de metros, entonces tenemos unas condiciones de acceso, unas condiciones de meteorología, condiciones que tienen que ver también con los recursos naturales, pueden haber ríos, quebradas. Entonces, todas esas posibles alteraciones que pueda haber sobre el área de trabajo debemos de tenerlo controlados. Y ubicados ya en la zona, ver, pueden haber desniveles, como los que estamos viendo aquí, por ejemplo. Tenemos un cerro y debemos de realizar nuestros trabajos en esta zona. Entonces vemos que existe una gran diferencia desde el punto superior hasta el punto inferior. O también podemos tener riesgos que se pueden presentar por algunos deslizamientos, ¿no? Deslizamientos de terrenos o de suelos sueltos, o de algunos que puedan estar producto de la excavación progresivamente deslizándose o desmoronándose de acuerdo también al tipo de suelo. Y en la parte inferior debemos de colocar la maquinaria
para que pueda realizar los trabajos de movimiento de tierra. Vemos que hay un espacio suficiente amplio para que estas máquinas se puedan desplazar, puedan hacer los trabajos de excavación, se pueda colocar el material provisionalmente en una zona hasta que luego se haga su eliminación. Y también, por otro lado, tenemos que tener en cuenta unas zonas por donde vamos a circular con los vehículos, tanto los que ingresan como los que salen a dejar el material. Entonces, todas estas acciones van a requerir que exista un gran movimiento de suelo en toda esta área. Y ese suelo se va a alterar. En algunos de los casos debemos de excavar para profundizar. Otro de los casos debemos de cortar si hay alguna necesidad para poder tener esta esplanada horizontal. Y en otro de los casos, si esto está muy profundo, hay que hacer rellenos y llegar a los niveles que se requieren en el proyecto. Entonces, las diferentes acciones implican también máquinas y equipos distintos, de tal forma que, a diferencia del caso anterior, si ahora nosotros tenemos ya una área un poco más horizontal y queremos realizar esa excavación, debemos de prever algunas condiciones para que, por ejemplo, producto de esa excavación, el polvo que se genere o los humos, los gases de las máquinas puedan estar controlados. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que cuando hay varias máquinas simultáneamente, debe de haber entre ellas definidas unas áreas de trabajo de cada una para que no se crucen y de manera eficiente puedan generarse las acciones de complemento. Y por otro lado también tener en cuenta que estas máquinas realizan desplazamientos en diferentes sentidos. En un sentido longitudinal hay que girar, hay que retroceder. Entonces debemos de considerar estos movimientos para que la operación de la excavación pueda ser exitosa. Luego continuamos con lo que hemos excavado, el material está suelto, ahora debemos de transportarlo a algún lugar. Para poderlo transportar, debemos de primero hacer la carga del material. Si nuestro material, como el que vemos acá, está suelto, como este, que está en esta zona, ubicaremos a la máquina adecuadamente para que pueda directamente coger el material y pasearlo sobre una unidad de transporte que es la que, una vez que se cargue el material, es la que se encarga de acarrearlo o transportarlo. Son sinónimos. Entonces, si, por ejemplo, utilizamos este cargador frontal que está en la parte superior instalado, debemos de tener en cuenta que el suelo debe ser estable para que soporte el peso de la máquina. Y también el brazo del cargador permita que la cuchara de la pala pueda llegar hasta esta parte, moverse a través del brazo y dejar caer todo el material para que pueda llenarse de manera adecuada. A diferencia de la máquina que decíamos acá, por ejemplo, poniendo que fuese una retroexcavadora, la retroexcavadora
se moverá en la dirección que estoy mostrando para poder con esta cuchara empujar, cargar y dejar lateralmente el material. Entonces, si esta unidad que va a transportar es un volquete, debemos de tener en cuenta la capacidad que tiene su tolva para que pueda ser cargada por el material totalmente. Una vez que hemos acarreado el material, hemos llegado a la zona, y la zona debe de estar totalmente ubicada las áreas de los materiales que se van a colocar. Debe de haber también un circuito de ingreso, de descarga del material y también de continuidad de salida para que no haya obstrucciones. Hay que recordar, estamos aquí donde conversábamos al inicio, que hay un movimiento alto de suelos, entonces por lo tanto se transporta también una buena cantidad de material y muchas veces por diferentes unidades de transporte, como decía, volquetes de diferentes capacidades, entonces esos materiales podrían ser de diferentes granulometrías, de diferentes procedencias, en diferentes estados del suelo. Entonces es importante tener la separación de manera adecuada. Entonces hemos descargado el material. En algunos otros casos, esa descarga del material es directamente sobre el área donde vamos a trabajar. Y allí colocamos el material, como el que estamos viendo acá, y vamos luego a proceder a ubicar en cada uno de los puntos que se requiere este material para que pueda tener la altura adecuada y también para que posteriormente se pueda ir garantizando lo que vendría a ser los espesores de cada una de las capas. Entonces, extendemos el material dependiendo del área. Esto se puede hacer por franjas, de acuerdo al ancho de la maquinaria, a la cuchilla que tiene esta retroexcavadora, y procedemos luego a ir humedeciendo el suelo para que primero el suelo pueda ser fácilmente compactado y segundo también para evitar el polvo que se pueda generar producto del material que se ha descargado. Entonces, con este camión, puede ser un camión cisterna, humedecemos el material y luego pasamos, de acuerdo a las características del proyecto, del CBR, para poder tener el nivel de compactación adecuado. Utilizamos una maquinaria como la que estamos viendo acá, un rodillo, de tal forma que este rodillo compactador pueda a través de esta área compactar adecuadamente cada una de las zonas que se ha destinado y que han sido previamente humedecidas. Si hay material producto de esta compactación y producto también de el extendido que nos está sobrando, estos materiales generalmente están en los laterales de las zonas de trabajo para que no impidan las actividades que se van a desarrollar. Entonces vamos a eliminarlo hacia una zona que pueda ser no utilizable en la obra o de repente puede ser llevado ya directamente a un relleno donde se pueda dejar el material. Cuando estamos excavando, hemos dicho
que buscamos llegar hacia los niveles de la excavación. Y también hemos hablado que el suelo se desestabiliza. Entonces, por lo tanto, hay que colocarle un sistema de protección lateral en las paredes, como puede ser este sistema que se conoce con el nombre de entibados, es decir, elementos o barreras que impidan que el suelo se deslice. Pueden ser independientemente en cada una de las caras de la excavación, en este caso estamos hablando lateralmente, son dos, o pueden ser conectadas entre sí para que puedan tener un mayor refuerzo, o directamente también en estas caras laterales llenar un muro de concreto para que pueda darle mayor estabilidad. Eso es el sistema de tabla estacado. Entonces, hemos hablado de los movimientos de tierras, que esto está en la partida Obras de Edificación 2.1, y hemos dicho que podemos hacer diferentes actividades que nos van a permitir tener cortes, rellenos y también eliminación del material. Entonces, en la nivelación podemos utilizar equipos topográficos y luego que nosotros hemos eliminado, veremos pues, por ejemplo, que de repente esto hay que cortar. La parte que sobresale, si nuestro nivel de la rasante debe ser allí lo que está marcado, de forma que tengamos un nivel uniforme, entonces vemos que toda esta zona debemos de, primeramente, corte aquí, corte acá y un corte también aquí. Pero suponiendo que tenemos otro nivel, que es el de allí, entonces aquí tendremos que hacer un relleno del material para poder tener el nivel adecuado y poder a partir de ahí realizar ya los trabajos de acuerdo a cada uno de los tipos de cimentaciones que vamos a tener. Entonces, una vez que hemos hecho ese relleno, podemos colocar este cimiento, como estamos viendo acá, con esta forma. Ese es mi cimiento. Ahí va a estar mi cimiento. Que está determinado por ese sector. Y luego apisonaremos. Hemos dicho que vamos a humedecer previamente. Acá lo estamos compactando con el rodillo. Mientras acá estamos utilizando un sistema de compactación manual con un pisón. Entonces, hablamos de que las excavaciones debemos de diferenciarlas en lo que son los trabajos masivos, los trabajos que requieren una gran cantidad de maquinarias, como las que hemos visto anteriormente, con las excavaciones que solamente van a ser en zonas determinadas y los equipos son equipos portátiles, son equipos de manipulación de una o un grupo reducido de personas y también acá el personal que va a trabajar es un personal en menor cantidad, exclusivamente para desarrollar las acciones. Cuando vamos a hablar de movimiento de tierra, tenemos que tener en cuenta que el suelo está en este nivel y vamos a introducir una herramienta, una pala, un pico, y vamos a mover ese suelo, o de repente con una maquinaria. Entonces, esto se está alterando. Cuando estamos en una excavación, como la que hemos visto acá, de tipo simple,
tenemos la dificultad de eliminar el material del fondo hacia la superficie. Y esa eliminación debemos de hacerlo con bastante cuidado para que este material no se nos deslice hacia el fondo y produzca algún problema generando algún accidente sobre los trabajadores. Entonces decimos que para una clasificación de la excavación por la profundidad, debemos de tener en cuenta un límite de excavación en profundidad menor a 2 metros. Y decimos, si vamos a excavar menor a 2 metros, tenemos la altura suficiente para que podamos con la pala expulsar el material hacia la superficie y de acá se pueda transportar. O sea, la altura y la fuerza de la persona para que este material llegue hacia la parte superior es la adecuada y no se nos caiga el material y podamos seguir excavando. Pero ¿qué pasa? Si es mayor de 2 metros, debemos de hacer un sistema escalonado para que cuando vayamos progresivamente avanzando en la excavación, es decir, tenemos esta primer tramo de excavación, primera actividad, que sería la de acá. Lanzamos ese material hacia arriba y luego aquí vamos nosotros a profundizar también valor menor de 2 metros para que de aquí el material pase a esta zona y luego vaciemos o lancemos hacia la parte superior. De esa manera evitamos riesgos con lo que vendría a ser la excavación. Pero pueden darse casos también de que exista agua subterránea en la parte inferior o esté esa zona humedecida y va a generar problemas de humedecimiento en las paredes laterales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esa agua desviarla para que no incida sobre la zona, vaya por otro lugar y acá hacer un sistema de conexión colocando una tubería para que el agua se pueda expulsar y luego ya podamos trabajar y también se pueda esta zona tener en condiciones de colocación de la cimentación, es decir, hay que dejar que seque el suelo porque estamos hablando de humedad y después de eso hemos eliminado el agua a través de una bomba, procedemos ya a colocar la cimentación. Otro tipo de información es de acuerdo a cómo se encuentra el material. Si el material está permanentemente seco o el material que está humedecido. Entonces, de acuerdo a esas características, nosotros tendremos que tener en cuenta para poder trabajar cuando el material esté en condiciones de humedad adecuada. Pero no siempre esa humedad puede venir por la existencia de estas aguas subterráneas. También puede ser por filtraciones que se puedan dar desde la superficie. Y esas filtraciones pueden ser debido, por ejemplo, a la lluvia, debido también a lo que son los huaicos o debido a algunas situaciones climatológicas externas que se puedan presentar. Alguna escorrentía de agua superficial que pueda filtrarse hacia el suelo y de ahí pase a la parte del subsuelo. Pero hay casos en que el terreno es totalmente seco, como puede ser las zonas áridas, las zonas de los cerros, donde existen rocas
Entonces ahí debemos de tener en cuenta las características de estas rocas para poder hacer sus trabajos de manera determinada. Por ejemplo, si es que esa roca se encuentra en grandes volúmenes, va a ser difícil que podamos nosotros utilizar un martillo neumático para poder fracturar la roca. Entonces tendremos que utilizar explosivos para que las fragmenten las rocas, y una vez que están fragmentadas, podamos nosotros ya realizar su transporte o su trituración, o también pueda hacerse una utilización del martillo neumático para poder hacer la roca de dimensiones más pequeñas para que se pueda trasladar o se pueda ubicar en las zonas que se requieren. De igual manera también existe la posibilidad de que esos grandes macizos de roca, en algunos de los casos por exigencias ambientales, no sea adecuado la utilización de los explosivos, y debemos de utilizar algunos productos químicos que son un poco más caros, que me permiten también que esta roca, que tiene unas características diferentes, que se encuentran prácticamente fragmentadas por bloques, podamos introducir ese producto químico a estas uniones, y ese producto tiene una reacción en el interior y va a la roca a hacerla que se vaya desintegrando, se va fracturando. De esa manera también podemos utilizar el sistema de los productos químicos aditivos. Pero cuando estamos nosotros en todas estas actividades, desde que tenemos el ambiente hasta la utilización, existen distintos cambios que se dan en los materiales. Y estos cambios tienen que ver a que si nosotros estamos en un lugar plano donde vamos a excavar tierras, o estamos en una cantera, estamos en un cerro donde ubicamos la roca, eso se llama banco. Entonces, cuando nosotros estamos en una tierra, en un suelo libre, a través de estas actividades nosotros podemos referenciar sus volúmenes y decimos, primero vamos a excavar, es decir, el suelo esté en estado normal, podemos asumir un volumen 1, pero cuando cargamos y lo transportamos, el suelo se altera, se desintegra, y el suelo sufre modificaciones para que pueda ser cargado y cuando esté en movimiento. Entonces, este volumen ya no es 1, sino aumenta. Depende de diferentes características, y uno de ellos principalmente es el tipo de material, que puede llegar a aumentar un 20 o un 30% más. Y una vez que nos detenemos con el volquete, llegamos al lugar donde vamos a descargar, entonces el suelo aquí está suelto, acá, con el peso se va a ir compactando de forma natural. Entonces ya no será 1,30, va a disminuir a 1,20 o a 1,10. Y si es que nosotros aplicamos una compactación, depende del tipo de equipo con el cual compactemos, puede tener un valor cercano al inicial de 1, como estuvo compactado cuando el suelo estuvo intacto. O puede ser menor. Igual sucede cuando estamos en una cantera,
en un macizo rocoso, estamos en el banco, hemos dicho que no podemos utilizar martillos neumáticos, no podemos hacer una extracción de las rocas manualmente y tenemos que utilizar el sistema de voladuras. Entonces los explosivos, como el suelo estuvo acá, que ahora es una roca, aquí era el suelo tierra, entonces esta roca está comprimida, la voladura o los explosivos van a hacer que se fragmenten, aumentan de volumen. Y estos volúmenes, cuando los vamos a transportar, se acomodan dentro del volquete, disminuye el volumen, pero llegamos, por ejemplo, en la cantera, a realizar el proceso de trituración, tamizado, separación de los agregados para tener agregados de diferentes tamaños, porque es una cantera que vende materiales de construcción, piedra, arena. Entonces, estos volúmenes absolutos van a variar, dependiendo cuando son más grandes, están recién machacándose de los volúmenes iniciales, por ejemplo, tamaños de 10 pulgadas, 5 pulgadas, hay que disminuirlos a 2 pulgadas, 1 pulgada, entonces vamos teniendo material más fino y más suelto. Entonces, el volumen va disminuyendo. Entonces, con esto podemos ver de que podemos, a través de los volúmenes, podemos aproximar el estado inicial en el que se encuentra el suelo, sea la tierra o sea la roca, y el estado final de uso. Y podemos decir, cuando esté en un banco, si es 1 metro cúbico su volumen, este aumenta, ese proceso se llama el esponjado. Puede aumentar a usted en 30%, pero cuando lo compactamos disminuye. Entonces, finalmente, lo compactado en volumen es menor que lo que aparece en su forma original. Y esto se mide a través de los coeficientes de expansión. En este primer caso, ¿el coeficiente cuál es? El decimal. Y en este segundo caso, la compactación, ¿cuál es su coeficiente? Es lo que le faltaría para llegar a 1. Entonces sería el factor que se ha compactado o el coeficiente de compactación, el 25%. Todos estos procesos, igual al que hemos estado mencionando aquí, lo podemos calcular y podemos tener referencias de acuerdo al tipo de material. Entonces, esta fórmula nos podrá decir cuánto es el valor del esponjamiento, por ejemplo, en una roca, cuánto es el valor de esponjamiento en una arena. De igual manera, la reducción en cualquiera de los dos casos. Entonces, con esta caracterización, nosotros podemos determinar los niveles, si este es mi nivel del suelo, y vamos a cortar hasta esta altura. Entonces, podemos calcular el volumen del corte, y eso lo vamos a medir en metros cúbicos. De igual forma también cuando tengamos que rellenar, por ejemplo, hemos excavado, hemos puesto este cimiento, una zapata con su columna. Después que ya la hemos colocado la zapata, la columna, procedemos a rellenar. También esta área la determinaremos por volumen, pero tenemos que pensar
que hay dos situaciones de relleno. Una, que es nuestro propio material, que lo sacamos de aquí. Este es el material, pero este material es de buena calidad, lo usamos. Si es de mala calidad, lo llevamos al relleno sanitario, botarlo, y debemos de comprar material. Entonces, cuando el material nuestro se llama material propio, y cuando es material que lo estamos comprando es de préstamo. Entonces, aquí tenemos las dos posibilidades. Si es de préstamo, tendremos que evaluar sus características del suelo, de tal forma que sea el suelo adecuado. O también tenemos la posibilidad de utilizar un tipo de producto preparado a través de un concreto que me va a facilitar que rápidamente yo pueda, de acuerdo a las características, es un material fluido y este se vierte por capas para poder también rellenar. Cuando tenemos que hacer la nivelación, hemos hablado ya de que extendemos el material, humedecemos el material y pasamos el rodillo, dependiendo del suelo. Este es para un suelo granular, y este otro tipo de rodillo, que se llama este es un rodillo liso, este es un rodillo pata de cabra, que se utiliza para terrenos que puedan estar en condiciones de humedad, terrenos pantagosos, terrenos también que puedan ser muy pegajosos, impidan el trabajo. Con ese sistema realizamos el trabajo. Y hemos dicho que debemos de hacer la eliminación del material que no se está sobrando, que es el material excedente, se mide en metros cúbicos, y que en muchos de los casos este material puede estar en diferentes condiciones, no solamente como suelo, sino también como bloques del material de donde procede. Hemos hablado que en diferentes situaciones del proceso, regresamos aquí, podemos nosotros calcular parcialmente la disminución o el aumento de estos volúmenes, y eso lo podemos también referenciar a las fórmulas en lo que corresponde a cada una de las actividades que se están desarrollando. Pero lo que sí debemos de tener en consideración de que el volumen final debemos de calcular del material que eliminamos. Y esto lo hacemos a través de, ya lo veremos en los ejercicios, la consideración del volumen que excavamos menos el volumen que rellenamos. Entonces, con esto sabremos cuánto de material vamos a eliminar, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos una cantidad de material, este material vamos a cargar, y al final, de acuerdo a las características que hemos dicho de qué tipo de suelo es el que vamos a eliminar, tenemos un valor de su densidad, y con esto podemos saber exactamente cuánto es el peso que nosotros vamos a transportar para que pueda ser eliminado. Esto ya lo veremos con los ejemplos. Hemos dicho del sistema de tablestacado entibado para que no se nos deslice el suelo de las paredes laterales, que puede ser de manera individual en cada una de estas áreas o de manera conjunta mediante la fijación lateralmente en ambos extremos, o hacer vaciados de muros de concreto para construcciones mucho más altas, más profundas, de tal manera que puedan tener la estabilidad en las paredes laterales. Quitamos los encofrados en ambos lados y
podemos ya realizar, por ejemplo, la colocación adecuada de estas tuberías que puedan formar parte de un sistema de abastecimiento de agua. Y también cuando nosotros hemos realizado adecuadamente estos entibados, podemos realizar trabajos en las partes superiores sin ningún problema de que el suelo se nos pueda deslizar porque está totalmente reforzado. Y para poder acceder a la obra o a realizar los trabajos, muchas veces tenemos que mantener inicialmente la zona de la excavación para que por allí mismo generemos una zona por donde se debe transportar la maquinaria o se debe también hacer la eliminación del material. Muchas veces estas rampas de acceso y salida permiten que tengamos una circulación en doble sentido, de ingreso y de salida, llevando el material, teniendo en cuenta que debemos de tener una área libre para que el resto de maquinarias puedan hacer los trabajos y luego ya puedan las unidades de eliminación del material desplazarse de manera adecuada. Entonces, debemos de tener en cuenta la pendiente de esta rampa para que el vehículo pueda subir cargado sin ningún problema y pueda tener la seguridad de que el vehículo no se va a desplomar, o también por el peso de toda esta cantidad de material pueda que se deslice y también pueda haber accidentes en lo que corresponde al traslado y el desplazamiento de los equipos. Estos problemas vamos a verlos ya a partir de la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Voy a pasar lista, entonces estén atentos. Bayón. Bayón. Cervantes. Presente. De acuerdo. Díaz. Díaz. Presente, profesor. Correcto. Espichán. Espichán. Se encuentra. Espichán. Gómez. Gómez. Guerra. Gómez presente, profesor. De acuerdo. Guerra. Presente, profesor. Correcto. Guamán. Presente, profesor. De acuerdo. Laitén. Presente, profesor. Correcto. Maldonado. Presente, profesor. Presente. De acuerdo. Montoya. Presente, profesor. Correcto. Padilla. Presente, profesor. De acuerdo. Parra. Parra. Presente. De acuerdo. Pusa. Presente, profesor. Correcto. Quispe.
Quispe. Presente, profesor. Correcto. Romero. Presente, profesor. De acuerdo. Saldaña. Saldaña. Saldaña presente, profesor. De acuerdo. Sánchez. Presente, profesor. De acuerdo. Santi. Presente, profesor. Correcto. Tafur. Tafur. Valdemar. Presente. De acuerdo. Valencia. Presente, profe. De acuerdo. Velarde. Presente, profesor. Correcto. Vicente. Vicente. Villanueva. Presente, Villanueva, profe. De acuerdo. Entonces, voy a llamar nuevamente a ver los compañeros que no han respondido. Bayón. Bayón. Espichán. Espichán. Presente, profe. De acuerdo. Tafur. Tafur. Vicente. Vicente. Entonces no se encuentran tres compañeros en la sala que son Bayón, Tafur y Vicente. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema y está ahora relacionado ya con lo que son los elementos que nosotros podemos colocar una vez que hemos ya realizado adecuadamente todo lo que se refiere a la conceptualización de los cambios por efecto de la excavación, el acarreo, el transporte y la compactación. Entonces, tenemos ahora que ver cuáles son esas subestructuras que podemos hacer de concreto ciclópeo y concreto simple que nos garanticen tener adecuadamente los cimientos. Entonces, podemos partir de que existen diferentes tipos de cimientos. Son los cimientos corridos. Tenemos también los sobrecimientos, los solados, los subcimientos, las subzapatas y los falsos pisos. Todo esto para utilizarse dentro de la cimentación de una edificación. Entonces, hemos dicho que tenemos nuestro trazo, hemos ya hecho el replanteo y hemos identificado en el terreno que esta área de mayor longitud representa a una zapata y esta área de menor sección representa una columna. Y se unen por vigas de cimentación o se pueden unir por cimientos corridos. Entonces el plano nos tiene que decir cómo es que es esta unión. Y esto es una vista en planta. Entonces tendremos que precisar
cuál es el sentido de la conexión de cada una de estas cimentaciones para poder tener el material que corresponde a su refuerzo. Y decimos de que esta cimentación tiene que ver con las características que se han tenido en cuenta en el diseño. Y estas características externas tendrán que ver con las inmediaciones del área donde está ubicado el proyecto, con la finalidad de pensar en que estas zonas sean las que menos afecten al proyecto, producto de movimiento de tierra, producto de la salida del agua que pueda haber en un río, en una quebrada, producto del deslizamiento que puede haber de los suelos, se generen huaicos, producto también de lo que pueden ser las avenidas y se recarguen los ríos. Entonces, ese estudio hecho en la ubicación nos garantiza de que hay una estabilidad de este proyecto para evitar que pueda tener algún problema en su estructura, bien en sus techos, en sus pisos o también en sus paredes y columnas. Previamente, el ingeniero estructural ha tenido que evaluar, de acuerdo a las zonas, las de mayor sismicidad, un mayor refuerzo en relación a otras zonas más alejadas, a la zona de la costa, que haya requerido un tipo de refuerzo menor. Entonces, si es que esta ubicación es la adecuada, el diseño de la vivienda o del proyecto también ha sido bien realizado, con los tipos de cimentación adecuados a las características del suelo, teniendo en cuenta su capacidad portante para soportar las cargas y evitar las deformaciones en los suelos. Entonces podemos pensar que estamos ya por identificar los tipos de cimentaciones y diferenciamos de las que están en la superficie de las que son profundas. Y las cimentaciones profundas requerirán un refuerzo siempre. Entonces estas serán de concreto armado. ¿Y qué tipo de cimentación puedo colocar? Pilotes solamente. Y en las cimentaciones superficiales hay de dos tipos, con dos tipos de concreto, con concreto ciclopio y con concreto armado. Ya veremos qué es el concreto ciclopio. Pero me dice, si vamos a hacer con concreto ciclopio, solamente es válido lo de acá. ¿Qué hacemos con concreto ciclopio? Solados, subcimientos, los que van debajo del cimiento, subzapata, que va debajo de la zapata, cimientos corridos y sobrecimientos. ¿Y qué podemos hacer con concreto armado? Podemos hacer estos mismos cimientos corridos de acá, pero ahora lleva armadura. También podemos hacer los sobrecimientos. Entonces, tenemos que diferenciar en el proyecto. ¿Los cimientos son corridos de concreto ciclopio o son corridos de concreto armado? Y sí, siempre haremos zapatas, pero hay varios tipos de zapatas. Aisladas, conectadas, combinadas, o vamos a hacer losas, que se conoce con el nombre de plateas de cimentación. Entonces, decimos que en el caso que estamos hablando acá, zapatas. Estamos aquí, las de concreto armado. ¿Cómo son las zapatas? La norma E50 nos dice que para que pueda entenderse estructuralmente una zapata, debemos de relacionar su
altura o su profundidad dividido entre el ancho. Entonces, si yo divido este valor de aquí, altura o profundidad, entre este ancho, me da un número, y si ese número es menor o igual a 5, estamos hablando de lo que son las cimentaciones superficiales. Y dentro de ellas, hemos dicho que tenemos de dos tipos, concreto ciclópeo o concreto armado. Entonces, las zapatas, acá por ejemplo, me da la relación, para el caso de una zapata, esta puede ser rectangular, puede ser cuadrada, puede ser circular. Las características de acuerdo al predimensionamiento. De igual manera también me dice, pero aquí, ojo, esta zapata está sola. Y esta zapata, si está sola, la considero como una zapata aislada. Es decir, donde la carga y la deformación del suelo es absorbida por la zapata. ¿La carga de quién? De la columna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta columna siempre existe en una zapata. Porque si no, la zapata no tiene la necesidad de tener sus refuerzos en la parte inferior porque la columna no le está transmitiendo. Pero será combinada cuando yo veo que esas deformaciones de esta zapata con esta zapata de aquí no tienen ninguna interacción, no se contactan. Entonces puedo unir una zapata, la zapata individualmente de esta, la uno con esta y me sale una sola, que es la zapata combinada para que pueda absorber mayores esfuerzos. De igual manera también puedo generar un sistema de cimentación a través de un anillo, la cimentación circular, bajo el mismo criterio de transmisión de carga a lo largo de toda su longitud de la circunferencia. Pero también debo de tener en cuenta que si ahora esta relación es mayor de 5, entonces estamos hablando ya de cimentaciones profundas. Y estas cimentaciones profundas decíamos que se hace a través de los pilotes. Pilotes que pueden ser hechos de distintos materiales y sobre estos al final se pone una losa y sobre esa losa descansa el peso de toda la estructura. Estos pilotes pueden venir prefabricados, pueden ser de acero, hay que hincarlos al suelo y hay que darles también la profundidad de acuerdo al proyecto para que pueda resistir de manera adecuada. Hemos hablado también de que estos pilotes deben de, previamente a la realización de los trabajos, decidirse si vamos a vaciarlos in situ, como lo que vemos acá, estos moldes, para que podamos vertir el concreto o si es que ya los traemos prefabricados. Entonces, hemos hablado de que la zapata es esta. Esta es su malla o su parrilla de la zapata. Hemos dicho también que podemos hacer un solado. El solado es lo que ve en la parte inferior, una losita de 7.5 centímetros o 10 centímetros, de acuerdo a la norma, y debemos de colocar la columna. En este caso la columna está en el centro. Estamos viendo que la columna está centrada. Y tenemos que ver, pues, de acuerdo al corte, lo que estamos viendo acá, todos los aceros de la columna. ¿Cuántos aceros tiene? Y tenemos que ver el reparto de los estribos de la columna.
Igualmente acá en la malla también la separación entre las varillas, porque esto es lo que lo vamos a preparar. Y este acero vertical de la columna llega hasta la malla y dobla en la malla. Lo mismo pasa con los aceros laterales. Entonces esta es la ubicación de mi solado que va a uniformizar el suelo para que las cargas se repartan uniformemente. Y por otro lado, también la distribución de la zapata y la columna. Entonces necesitamos una área importante, 1,50 m, 2 metros, para toda esta base de concreto que la vamos a rellenar. Entonces aquí, por ejemplo, se está viendo la ejecución del solado. Primero se ha hecho este solado. Y luego ya que se hizo ese solado, se niveló, se perfiló el suelo que quede de manera perpendicular, la pared con el piso tenga las dimensiones adecuadas para preparar esa malla fuera de la superficie y introducirla a la área donde va la zapata. Y debo de tener en cuenta que este solado se hace de concreto simple. ¿Y cuánto es la resistencia del concreto simple? De 140 kilos por centímetro cuadrado, medido a los 28 días. Entonces, eso es la resistencia de este solado. Y como es una losa, acá lo estamos viendo, ¿cómo lo medimos? Lo medimos en el área de la losa. No medimos el volumen, o sea, no le incluimos esta altura. ¿Por qué no se incluye esta altura? Porque cuando nosotros leemos el proyecto o nos dan las indicaciones, nos dicen solado de 10 centímetros. Entonces ya no tengo que multiplicar por el H. Por eso que la norma me dice, debe de medirse en metros cuadrados. En el caso hemos dicho de que vaya un subcimiento o una subzapata. Esto va debajo de la zapata. ¿Y por qué ponemos esta subzapata? Ponemos para no gastar material, porque hemos dicho que la zapata es su columna con su refuerzo de la zapata. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a gastar en concreto armado acá si podemos colocar, qué cosa? Un concreto muy pobre de hasta 80 kilos por centímetro cuadrado y con eso nos da la resistencia suficiente a la zapata. Entonces, ganamos todo este volumen con este concreto muy pobre. ¿Y de qué lo hacemos? De concreto ciclópeo. ¿Cómo leo lo que está acá? El 1 es 1 de cemento y 12 de hormigón, más 40% de piedra grande. Eso es la proporción que utilizamos en este concreto muy pobre, mientras el otro es un concreto armado. Entonces, esa es la ventaja de cuando nosotros usamos una subzapata que va debajo de la zapata o un subcimiento debajo del cimiento. Ganar altura colocando un material muy pobre que le dé resistencia al suelo, que es de mala calidad en esta zona. Entonces, por eso estamos poniendo este elemento adicional. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo lo vemos ya en el corte? Este es el corte de la zapata, la columna, sus estribos, el diámetro de los estribos, la separación de los estribos, las dimensiones del gancho de doblez del acero principal de la columna. De igual manera también en la parte inferior, el acero a lo largo de toda la dimensión de la zapata, el ancho, el otro acero transversal, la altura de la zapata, la altura total
el nivel del piso terminado hasta donde hay que excavar la zapata. Y la subzapata, o el subcimiento, en este caso es una subzapata, porque hay una zapata, ¿dónde está? Acá lo vemos, acá debajo. Entonces, todo esto tengo que verlo en el corte y tengo que indicar los materiales que tiene cada uno de ellos. Hemos dicho concreto ciclopio, la parte inferior, concreto armado, lo que está acá, la distribución de los aceros. De igual manera también hemos hablado de que estas alturas, tanto de la subzapata como de la zapata, me van a permitir que yo pueda ganar en profundidad con el reforzamiento que estoy poniendo de esta zona. Entonces, únicamente la parte armada será donde está la zapata. La malla de la zapata con los dos aceros distribuidos con sus separaciones, los aceros de refuerzo vertical de las columnas, los aceros transversales de los estribos y los niveles para poder indicar el nivel de excavación de esta zapata. Cuando hablamos de cimiento corrido, ¿qué cosa es el cimiento corrido? Es un material que va en el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Mi cimiento es esto de acá. Lo que estoy delineando, eso es el cimiento. Entonces, en el corte, estamos viendo, hemos cortado el cimiento y el sobrecimiento. Y luego, ¿qué vemos encima? Vemos el sobrecimiento. ¿Y cuál es el sobrecimiento? Este rectángulo que está en la parte superior. Ese es el sobrecimiento. Este cimiento tiene un ancho, tiene una altura y también el sobrecimiento tiene otra altura y el sobrecimiento tiene una referencia del nivel del piso y una referencia del nivel del terreno. Y hay una separación entre el piso y el terreno. Por otro lado también, en este corte del cimiento y sobrecimiento, vemos el muro. ¿Por qué sabemos que el muro? Porque acá está la separación de el espesor de la junta de los ladrillos. Y el muro normalmente es del ancho del sobrecimiento. ¿Por qué? Porque el muro tiene que descargar su peso en el sobrecimiento. Entonces, debemos de tener en cuenta que estos cimientos deben de tener su referencia del material, que es el concreto ciclopio. Y normalmente estos sobrecimientos suelen ser de 30 centímetros de altura, 15 centímetros o 25 centímetros de ancho y el sobrecimiento de 70 centímetros. Entonces, estamos hablando en promedio de 1 metro, pero depende del diseño del proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos ese sobrecimiento? Hemos excavado, hemos llenado nuestro cimiento. Aquí está el concreto ciclopio, piedras grandes, piedras medianas. Y este cimiento lo hacemos una vez que endureció el cimiento, después de las 24 horas, al día siguiente, cortamos unas tablas. Hemos dicho, si tiene 30 centímetros de altura, la tabla tendrá, pues, 30 centímetros de altura. El ancho, si es de 15 o de 25, colocaremos unos separadores entre tabla y tabla para que el concreto no lo haga que se abran las tablas. Colocaremos lateralmente unos refuerzos, acá, unos barrotes, los fijaremos a unas estacas en el piso y colocaremos también aquí
unos tornapuntas en este sistema de sobrecimiento para que al final tenga un refuerzo bastante consistente y el concreto, por la presión que hace cuando endurece, no le permita que las tablas se separen. Y esto los ponemos separados, pues cada 1,20 m, 1,50 m. Y ya una vez que tenemos listo el encofrado, preparamos nuestro concreto ciclopio con piedra mediana de hasta 4 pulgadas, la proporción 1:25, mientras acá la proporción es 30, 1:30. Hemos dicho piedra grande hasta 8 pulgadas, acá piedra mediana hasta 4 pulgadas, y vaciamos nuestro sobrecimiento y al final lo desencoframos al día siguiente. Entonces, este es el cimiento que estuvo hecho acá. Ya lo hemos llenado, están nuestras columnas colocadas para este sobrecimiento que hemos dicho aquí. Entonces, recordando lo que hemos estado hablando, de que cimiento, sobrecimiento, hemos hablado en lo que corresponde también al espesor del muro, hemos hablado de las alturas, de sobrecimiento y de cimiento, y hemos dicho también de lo que vendría a ser el ancho. Y como referencia para la excavación, donde está el piso y el nivel del terreno. Entonces, debemos de tener en cuenta de que este sobrecimiento y cimiento tenemos que hacerlo con concreto ciclópeo. ¿Y qué comprende el concreto ciclópeo? Concreto simple con piedra. ¿Sí? En el cimiento usamos piedra grande, que es piedra de zanja, que debe ser hasta menor de 10 pulgadas. Y en el sobrecimiento hemos hablado que es piedra hasta menos de 4 pulgadas. Entonces, teniendo en cuenta la norma, nos dice que la resistencia debe de ser de 100 kilos por centímetro cuadrado de este concreto ciclópeo. Y deberá de haber piedra máximo el 30%, y también debemos de tener en cuenta que la piedra debe de tener unas características de forma y unas características también de lo que correspondería a su sección uniforme, es decir, homogéneas, para que pueda ser cubierta por el concreto. Otro punto importante también acá, como parte de lo que estamos hablando, hemos dicho de que tenemos que excavar estas zonas. Se está excavando, acá está el ancho de la zanja, esta es la profundidad y la longitud. Entonces chequeamos de acuerdo a lo que tenemos como dimensión. Una vez que hemos excavado todo el cimiento corrido, lo tenemos como está acá. El cimiento corrido se va a colocar en esta área libre. Entonces, este nivel es este de acá, que está más bajo. Y este nivel es el nivel más alto de lo que no se ha excavado, que es el de aquí. Entonces, no tenemos que excavar todo el terreno, solamente por donde vamos a colocar el cimiento. Y esto dependerá de las dimensiones del proyecto. Puede ser máximo hasta 50 centímetros o 40. Y también dependerá
la profundidad, 1 metro, 1.20, como una profundidad máxima que debemos nosotros de tener. Hemos dicho que el cimiento y el sobrecimiento también pueden ser armados. Entonces regresamos aquí. Esto es nuestro cimiento que hemos vaciado, el de acá, pero no tiene armadura. Y acá tampoco el sobrecimiento tiene armadura. Pero ahora le vamos a colocar una viga en el interior. Y acá también le vamos a colocar un acero de refuerzo, una viga en el interior. ¿Y esto por qué tenemos y debemos hacerlo así? Inicialmente lo tenemos así, como está en el dibujo. Entonces, por lo que está acá, dijimos que tenemos en la cimentación superficial que podemos hacer nosotros cimientos corridos armados y sobrecimientos armados. Entonces, es por eso que decimos, de acuerdo, vamos a armar la viga. Ahí están los aceros principales, en este caso son 4 aceros principales, los estribos, el espaciamiento entre cada uno de los estribos, los preparamos, los fijamos, los medimos y estos ya los colocamos fijados a las columnas para que pueda transmitir adecuadamente las cargas, después de haber verificado que estén alineados los espaciamientos, después de haber también colocado el encofrado asegurado adecuadamente para que cuando vaciemos el concreto no exista problemas de separación. Entonces colocamos los encofrados y procedemos a vaciar la viga en el cimiento o en el sobrecimiento. De tal forma que el proceso del cimiento, hemos dicho, aquí regresamos para recordar, que en este cimiento nosotros vamos a colocar esta piedra, 30% máximo del volumen, y vamos a colocar la piedra de zanja en el cimiento de hasta 10 pulgadas, o sea, 25 centímetros. Entonces, aquí está. ¿Qué cosa vamos a hacer? Las piedras están afuera, vaciamos una capa de concreto y lanzamos las piedras de tal forma que no se choquen. Lanzamos por la otra parte las piedras, otra capa de material, puede ser unos 20 a 25 centímetros de concreto, nuevamente otra capa de piedras, de manera alternada. Hacemos un tercer lanzamiento o vertido del concreto y de igual manera las piedras las vamos lanzando para que podamos nosotros, como estamos viendo aquí, las piedras se van acomodando de manera que estén separadas y al final completamos ya hasta el nivel que estamos deseando. Es importante que estas piedras sean piedras angulares, sean piedras que tengan secciones, como dijimos, irregulares, no secciones homogéneas, como las que pueden obtenerse de los ríos, ¿no? Las piedras de los ríos, para que pueda agarrar mejor las aristas, coja con el concreto, y si es una piedra redondeada, el concreto cogerá en esta parte superficial, pero por acá no hay zona de contacto, entonces el concreto va a resbalar. A diferencia, si es una piedra que tiene esta forma, claro, el concreto se va a adherir en toda ese perímetro de la piedra.
Y también debemos de, una vez que hemos vaciado el cimiento, dejar que esto enderezca y al día siguiente ya colocar el sobrecimiento, como lo que estamos viendo aquí, el cimiento. Empezamos a hacer el trazo de este sobrecimiento. Hemos separado los encofrados. Estos encofrados los cubrimos adecuadamente con un desmoldante, puede ser con petróleo también, para que no se pegue con el concreto y así fácilmente podamos nosotros retirarlo. De igual manera, acá ya no hay que tirar las piedras, como en el caso anterior, las piedras son más chicas, las colocamos de manera ya directa, el ancho también es menor, y estas piedras son hasta 10 centímetros. Y vemos lo que estamos viendo aquí, las piedras que las hemos colocado de manera alternada, vaciamos el sobrecimiento, habiendo colocado el encofrado, para luego ya tener que retirar el encofrado y poder colocar los ladrillos en la parte superior. Si por algún motivo se requiere reforzar o tener en cuenta la humedad que pueda haberse en el suelo o en las intermediaciones, debemos de tener en cuenta la colocación de algún sistema especial, puede ser sistema de geomembranas para evitar el paso de la humedad entre el sobrecimiento o el cimiento, o también tener en cuenta la colocación de algún tipo de material, como puede ser un cemento que absorba las humedades o las características, o también que tenga en cuenta los agentes agresivos que pueda haber en el lugar, y de esta forma garantizar que tiene un buen comportamiento desde el punto de vista de los materiales en lo que vendría a ser su durabilidad del cimiento o del sobrecimiento. Y lo que es importante, que cuando hemos colocado en el cimiento estas piedras no estén así pegadas, haya separación, y también que las piedras, hemos dicho, deberán ser piedras de las canteras, piedras angulares, para que pueda haber una trabazón entre las diferentes capas del concreto. Hemos hablado que la proporción es de cimiento corrido, 1 de cemento, 10 de hormigón, 30% de piedra grande, hemos dicho que hay máximo hasta 10 pulgadas, y su resistencia es de 100 kilos. Y el sobrecimiento, proporción cemento 1, 8 de hormigón, 25 de piedra mediana, y la resistencia de 140 kilos por centímetro cuadrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. De acuerdo, gracias. Entonces, nos quedamos aquí. Continuaremos ya la siguiente clase. Buenos días, hasta luego. Profesor, que tenga buena tarde.